En esta hora quisiera compartir con ustedes una reflexión, una reflexión que me ha acompañado estos últimos 2 años, tal vez un poquito más, eh, pero es algo que siempre ha estado ahí presente y quisiera compartirlo con ustedes. Eh, Muchas veces podemos pensar que cuando hablamos del amor de Dios, es algo así como comida eh, para bebés o algo, o, o leche, ¿no? Como se dice, pero la verdad es que al reflexionar bastante sobre esto, la verdad creo que cuando estudiamos sobre el amor de Dios, hay una comida sólida que hay que masticar bastante para poder digerirla y absorber los nutrientes de, de ese principio tan profundo. Y bueno, en esta hora voy a compartir una reflexión en cuanto al amor versus el egoísmo. Y quisiera comenzar en, en la primera epístola de Juan, capítulo 4 y versículos 7 y 8. Estos son textos que nosotros conocemos bastante bien y quisiera una vez más que lo pudiéramos leer. Dice así, versículo 7 dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y quiero quedarme con esto último que dice el versículo 8. Eh, Dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Es bien concluyente, ¿cierto?, cómo culmina este versículo. Dios es amor. Dios no sencillamente tiene amor, eh, no sencillamente es algo que Él posee, sino que es lo que Él es. Dios es amor, su carácter es amor. Y es interesante porque cuando nosotros pensamos en esto y establecemos esto bien claro, eh, que Dios es amor, a mí me hizo reflexionar. Y, y si nosotros vamos al Génesis, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, en el momento de la creación del hombre, también otro versículo que conocemos bastante bien, pero quiero que veamos algo aquí. Vamos a leer del versículo 26 y 27. Dice, bueno, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. El 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muy bien, entonces aquí en el versículo 27 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios eh, los creó. Por lo tanto, si Dios es amor, si Él es amor, entonces cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, Dios lo crea, lo forma en amor. Adán y Eva, antes del pecado, lo que ellos eran era amor, porque eran creados conforme a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, ahora es interesante ver qué es lo que pasa en el transcurso del Edén cuando entra el pecado. En ese momento ocurre algo, ocurre
una transición o una transformación en el ser humano que pasa a ser de un ser santo perfecto a un ser caído. Y aquí quiero compartirles una cita que se encuentra en el Camino a Cristo, en el capítulo 2. El primer párrafo dice algo muy interesante. Dice, el hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos, pero por la desobediencia sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó al amor. El egoísmo reemplazó el amor. Y aquí hay algo interesante, o sea, el ser humano, creado por Dios a su imagen y semejanza, siendo amor, eh, entra al pecado y ya cambia, ya el amor no está allí. Según lo que acabamos de leer, el egoísmo vino a reemplazar el amor. Ahora, necesitamos entender un poquito más y para poder comprender también un poquito más el amor de Dios, más allá de la teoría que nosotros podamos tener en cuanto al amor, de una manera más práctica que lo que es el amor, ese principio, cómo funciona, cuál es su dinámica en nosotros. Y para eso quiero que podamos analizar un poquito, necesitamos entender también qué es lo que es el egoísmo y cómo funciona. Ahora, el egoísmo comienza en la raza humana, en el Edén, con Adán y Eva, pero el egoísmo era un principio que ya estaba establecido. Y es el principio, en el fondo, que fue el principio que Satanás le traspasó a la pareja del Edén. Y analicemos un poquito en Ezequiel, capítulo 28, Ezequiel capítulo 28, donde se nos habla sobre Lucifer, sobre su caída, y ahí nos va a arrojar algunas luces, eh, algunas luces de qué es el egoísmo. Vamos a Ezequiel capítulo 28. Ok, vamos a leer el versículo del 15 en adelante. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Igualmente, igual, ¿verdad? Como nosotros sabemos, Lucifer, un ser creado, un ángel de luz, con un rango muy importante en el cielo, y era perfecto, hasta que se halló en él maldad. Y sigue diciendo, versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te echaré por profano del monte de Dios y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. Y aquí un versículo importante, 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Aquí dice que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Se enalteció el corazón de Lucifer. Eh, Esto es algo muy importante. Y tal vez el versículo 2 del mismo capítulo, el capítulo 28 de Ezequiel, nos va a arrojar un poquito más
de luz para entender esto. ¿Qué pasó aquí? Se enalteció el corazón de Lucifer. Dice el versículo 2: Hijo de hombre, del príncipe de Tiro. Así dice Jehová, el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy Dios. En la silla de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Interesante este versículo. Nos arroja un poquito más de luz en cuanto a qué significa esta ensalzación propia, ¿cierto? Se enalteció el corazón de Lucifer. Y aquí dice que se enalteció su corazón y dijiste, yo soy Dios. O sea que el enaltecer su corazón está relacionado con usurpar el lugar de Dios. Y por lo que sigue diciendo, en la silla de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, siendo una criatura, Lucifer, y no creador, pero puso su corazón como corazón de Dios. O sea, puso en el lugar que le correspondía a Dios, se puso él mismo. Por lo tanto, así comienza este principio. Así comienza el principio de la enaltación propia, exaltación propia. Así inicia el principio del egoísmo, el principio que reemplazó al amor cuando el pecado entró en el Edén. Ahora, ¿cuál será el principio? ¿Cuál será el principio que rige nuestra vida? ¿Cuál es el principio que rige nuestro corazón? ¿Cuál es ese principio que rige nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro carácter? Porque, porque son estos dos principios, dos grandes principios que rigen y que pueden regir la conducta de nosotros los seres humanos. O somos regidos por el amor o somos regidos por el egoísmo. Ahora, si nosotros volvemos un poquito al Génesis, también vamos a ver algunos pasos interesantes que se dieron cuando este principio comienza a regir las vidas de Adán y Eva. Y, y podemos verlo en el capítulo 3, y vamos a ver, vamos a leer el versículo 9, ¿ya? Nosotros conocemos esta historia, solamente vamos a ver estos detalles que, que toman una importancia cuando lo vemos a la luz de estos dos principios que estamos viendo. Bueno, versículo 9 dice lo siguiente: Y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Interesante, ¿no? El Señor se acerca. ¿Sabía el Señor dónde estaba Adán? Claro que sabía, pero quiere interactuar, entra en un diálogo con, con Adán y le pregunta, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Interesante, interesante. O sea, al comer del fruto, ¿cierto? El pecado lo que significa comienza a regir la vida de Adán y de repente tuvo miedo. Era algo que nunca había aparecido en la experiencia de Adán y de Eva, el miedo, porque estaba desnudo y me escondí. O sea, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo
y me escondí. Sigue diciendo, y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Interesante. Luego sigue diciendo, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente que me engañó, la serpiente me engañó y comí. Ahora bien, analicemos un poquito esto. Primero, cuando el Señor se acerca a Adán y le pregunta que dónde estaba, pasa algo en la experiencia de Adán que es el miedo, el temor. Ahora, rápidamente, eh, rápidamente en Primera de Juan, voy a leer en el Primera de Juan, capítulo 4 y el versículo 18, dice lo siguiente, en el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Interesante. O sea que nos decía la sierva del Señor en el camino a Cristo, que el egoísmo reemplazó el amor. Y aquí en este pasaje nosotros nos damos cuenta de que entra el temor en la experiencia de Adán, cosa que no había pasado antes. Y esa es la evidencia de que el principio del amor ya no estaba rigiendo la vida de Adán, sino que es el principio del egoísmo. Porque como decía allí, ¿cierto? En el amor no hay temor. Ahora esto es interesante analizar, porque si nosotros nos vamos al campo de la psicología, eh, nosotros nos damos cuenta que lo que produce los desórdenes de personalidad en los seres humanos es justamente el temor. Eh, todos nosotros hemos experimentado el temor y todos nosotros hemos experimentado el temor porque todos nosotros somos pecadores. Y ser pecadores no significa otra cosa que vivir bajo el principio del egoísmo. Y todos nosotros nacemos bajo ese principio. Nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza caída eh, nos, nos ha transmitido eso, vivir bajo este principio del egoísmo. Por lo tanto, todos nosotros hemos experimentado el temor. Ahora es bien interesante porque analizando lo que ocurre aquí en el Génesis, eh, Adán decide, decide en diferente a Eva, ¿cierto? Porque Eva fue engañada, fue seducida y finalmente tomó la decisión de tomar y comer del fruto. Pero Adán decide correr la suerte de, de su mujer. Y cuando nosotros leemos el Espíritu de Profecía, lo que la hermana White habla sobre esa situación, en una parte dice que por amor a ella, a Eva, comió del fruto y decidió correr la suerte de ella. Ahora, obviamente no era ese principio del amor eterno, era un amor humano, dice la sierva de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos lo que pasa aquí, cuando el Señor enfrenta a Adán y le dice, bueno, ¿qué pasó? Y cuando él asume, dice que él comió, pero él dice, pero yo no fui. O sea, yo no tuve la culpa, fue ella.
¿Y dónde quedó el amor de Adán por Eva? O sea que de pronto el amor que tenía, que fue tan grande que, que decidió correr la suerte con Eva, de repente no se ve amor, se ve que Adán culpa y en el fondo, si nosotros lo vemos así, indicando de que ella es la que debe recibir el castigo, yo no. Por lo tanto, entra el pecado y aquí nos damos cuenta de algo. Se cometió el pecado y el pecado necesita ser, eh, o se necesita un abogado, se necesita hacer justicia. Aquí vemos que se necesita la justicia, ¿cierto? El, el hombre antes de pecar era un ser perfecto, totalmente en armonía con los principios del cielo, totalmente en armonía con el principio del amor, pero ahora resulta que entra el principio del egoísmo y el egoísmo funciona así. Y hagan el ejercicio. Y a mí esto me hace meditar en mi experiencia personal. No tengo que ir muy lejos, no tengo que ir donde el ladrón, no tengo que ir donde un borracho, no tengo que ir donde las personas que nosotros consideramos malas, perdidas, mundanas. No, nosotros podemos hacer este ejercicio y analizarnos en nuestra vida diaria, porque aquí es donde nosotros, esto es lo que el análisis y el ejercicio que necesitamos hacer en nuestras relaciones con nuestras esposas, con nuestros hijos y por cosas sencillas. Hagan el ejercicio, piensen, ¿cuál es el principio que gobierna su vida? ¿Cuál es el principio que gobierna nuestras vidas? Y hay un anhelo de justificarse a uno mismo ante cositas pequeñas. No sé, ¿quién dejó, quién dejó la toalla en la cama? ¿O quién dejó, no sé, cosas pequeñas del diario vivir? ¿Cuál es nuestra actitud hacia, cuál es nuestra actitud hacia la persona que tenemos más próxima a nosotros? Y probablemente sea la actitud que tenía Adán y que también tuvo Eva, ¿cierto? Con la serpiente. Entonces, echarle la culpa al que está más cerca. Es interesante cómo funciona el egoísmo y cómo funciona el amor. Eh, si nosotros volvemos a donde comenzamos, en Primera de Juan, vamos a seguir viendo algunas cositas y voy a leer un poquito más. eh, Voy a leer desde el versículo 9 en adelante. Dice, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora es interesante aquí, dice, y en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y aquí pone un orden, ¿cierto? Establece un orden. O sea, el amor viene de Dios. Y no es que nosotros amemos a Dios, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que el amor viene de Él. Y si en nosotros hay amor, es porque Él nos da ese amor. Si en nosotros hay amor, es porque viene de Él, no porque viene de nosotros. Es un orden que establece el Señor aquí. Y sigue diciendo, dice, amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Sigue estableciendo este orden. Eh, si Él nos ha amado, si de verdad yo tengo una conexión con Dios tal de que su amor fluye hacia mí, debemos de amarnos unos a otros. A Dios nadie le vio jamás.
Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Y sigue diciendo, en esto es perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y aquí es interesante, porque aquí dice, en esto es perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, no es que en el cielo vamos a llegar a ser como Dios o vamos a tener el carácter de Dios en el cielo. Él está diciendo que aquí en este mundo tenemos que ser para que podamos tener confianza en el día del juicio, ¿verdad? Ese amor, ese carácter de Él, ese carácter perfecto debe ser restablecido en nosotros, en este mundo. En el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor. Todos nuestros problemas de personalidad, de trastorno de personalidades, por ejemplo, el enojo, la ira, son desórdenes de personalidad, porque cuando el ser humano fue creado, eh, eh, la experiencia de la ira, del enojo, no eran parte del ser humano. Pero al ingresar el principio del egoísmo, comienzan a agir estas desórdenes de personalidad y nosotros nos enojamos en el fondo porque, porque si no tenemos o si no vivimos bajo el principio del amor, necesitamos el principio del egoísmo, porque el principio del egoísmo en el fondo no es otra cosa que exaltarse uno mismo, que amarse a uno mismo. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Llego a la experiencia, en mi experiencia personal, con mi esposa, con mis hijos, y trato de convertir en fuente de ese amor, como no estoy recibiendo ese amor de Dios, necesito amor. El ser humano no puede vivir sin amor. Es la energía que nosotros necesitamos para funcionar. Por lo tanto, yo busco ese amor en mi esposa o en mis hijos y lo convierto en fuente, pero nunca va a ser una fuente que puede satisfacer las necesidades que tenemos nosotros como creación. El único que puede satisfacer la necesidad de amor que nosotros tenemos es Dios, porque Él es amor y Él nos puede dar lo que Él es y nos puede convertir a nosotros en lo que Él es y en lo que hizo al principio al formarnos a su imagen y semejanza y en lo que quiere restablecer hoy con nosotros. Y si nosotros vivimos bajo ese principio, lo único que podemos hacer nosotros es ser canales y transmitir ese amor hacia otros. Y es lo que es el principio que está estableciendo aquí en todo este pasaje que nosotros conocemos. Por lo tanto, cuando entra el temor, es porque el amor no está allí. Y si el amor no está allí, eh, todas estas anomalías de carácter, por decirlo así, se van a manifestar en nosotros y en nuestras relaciones interpersonales. Sigo leyendo, dice, bueno, en el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es interesante cuando nosotros analizamos los pasajes donde los apóstoles hablan del amor, donde el mismo Jesús eh, habla de este principio, siempre es un principio que viene de Dios y por lo tanto, como viene de Dios en una relación con Él, debe ser extendido hacia los demás. Y el egoísmo busca, para poder llenarse, busca en el otro para recibir de él, ¿verdad? Para poder recibir del otro, pero el amor de Dios se recibe únicamente de Dios y se da al otro. No se recibe del otro, sino que se da al otro. Y obviamente, si hay otro ser humano, por ejemplo, en el caso del matrimonio, cuando nosotros buscamos a nuestra esposa en el caso de las mujeres, ¿a qué buscamos? ¿Buscamos recibir amor o nos unimos para dar amor? Y el orden correcto, como el Señor nos creó, cada encuentro con otro ser humano debe ser un encuentro para uno poder dar y no para recibir. Quiera el Señor permitirnos esa experiencia en la que Él nos quiere restaurar. Imagínense qué efecto sería sobre nosotros, no sobre el otro, si tuviéramos una experiencia y una conexión tal con el cielo, tal con el Señor, que Él nos diera ese amor y nosotros sencillamente lo damos. No esperaríamos nada a cambio, no esperaríamos nada del otro. Por lo tanto, no habría enojo. Todos nuestros enojos, nuestros conflictos generalmente son, si lo pensamos bien, es porque pensamos que lo que el otro me dio no es suficiente y lo que yo doy sí es más y vale más que eso, que lo que la otra persona me da. Nosotros siempre vivimos interactuando en ese orden de dar y recibir, pero recibir solamente es algo que en el ser humano nosotros necesitamos recibir de él y con nuestro prójimo necesitamos dar al otro. Y es lo que necesitamos para ser feliz. Bueno, esto es una reflexión que quise compartir con ustedes y, y espero en el Señor que haya podido poner algunos pensamientos. A mí me ha ayudado mucho a ver y cada vez que leo la escritura y en los pasajes de amor, me ha hecho ver la escritura de una manera diferente. Eh, y hay muchos pasajes donde claramente se establecen estos dos principios, sencillamente que no lo vemos. Ahora, permítame compartir una cita más antes de terminar. Yo creo que ya es hora. Eh, Hay una cita que, que a mi parecer es una receta para vencer el egoísmo. Y dice así, está en el camino a Cristo. Creo que este es el último o el penúltimo capítulo, el último capítulo del Camino a Cristo, capítulo 13. Eh, bueno, en esta versión es la página 112. Dice, debemos cultivar la humildad y la desconfianza para con nosotros mismos. Interesante, mire lo que dice. Debemos cultivar la humildad y la desconfianza para con nosotros mismos. Según la psicología, nosotros necesitamos cultivar confianza en nosotros mismos, ¿cierto? Autoestima,
Aquí dice que debemos cultivar humildad y la desconfianza para con nosotros mismos y una paciencia llena de ternura hacia las faltas ajenas. Dice, esto destruirá todo estrecho egoísmo y nos dará un corazón grande y generoso. Interesante. Muchas veces cuando nosotros meditamos en cómo podemos vencer, cómo podemos tener el carácter de Cristo, que yo creo que es el anhelo que todos tenemos, ¿cierto? Ese carácter precioso que, que según la revelación tiene que ser reproducido en nosotros antes de que Él venga. ¿Cómo podemos desarrollar eso? ¿Cómo podemos vencer el pecado? ¿Cómo podemos vencer el egoísmo? Y según esto, es una oportunidad que se nos da cada día en, en nuestro círculo más íntimo. Debemos cultivar una humildad y la desconfianza para con nosotros mismos y una paciencia llena de ternura hacia las faltas ajenas. Esto destruirá todo estrecho egoísmo y nos dará un corazón grande y generoso. Es tremendo, ¿verdad? Cómo nosotros podemos cultivar una paciencia llena de ternura hacia las faltas ajenas. Evidentemente es algo que solamente el Señor puede hacer en nosotros y bueno, y quiera el Señor poner ese anhelo en nosotros de poder buscarle y buscar una relación de tal manera que podamos recibir esa humildad, que podamos recibir esa paciencia que, que no está en nosotros, pero sí está en Él. Y bueno, ese es lo que quería compartir en esta hora con ustedes y espero que haya podido ser de beneficio eh, para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermano Igor. ¿Le parece que usted mismo puede hacer la oración antes después de compartir las preguntas o los comentarios? ¿Le parece? Amén, amén, mi hermano. Oremos, oremos. Padre eterno, te agradecemos, Señor, en esta hora por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, que tienes con cada uno de nosotros, aunque somos inmerecedores, Señor, de tu gracia. Aún nos sostienes y aún nos das la esperanza, Señor, de ser redimidos por tu poder. Queremos pedirte en esta hora que puedas perdonar cada uno de nuestras faltas y ofensas, Señor, y imploramos tu presencia en cada uno de nosotros, los que estamos aquí reunidos. Eh, Imploramos, Señor, que puedas obrar en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, Señor, y que puedas poner pensamientos de paz, pensamientos de lo alto, Señor, que, que puedan obrar en nosotros una transformación. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por estas oportunidades que tú nos permites tener en estos tiempos difíciles y pedimos que puedas seguir bendiciendo con tu espíritu a tu pueblo en todo el mundo. Gracias te damos una vez más y pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.